la historia clínica, los antecedentes que nos pueda dar la persona o el escenario cuando nos explican la situación en la que ocurrió el fenómeno, y con algunos datos clínicos que pueden ocurrir en algunas de las intoxicaciones más frecuentes. Entonces, bueno, primero para entender este tema tenemos que identificar que, bueno, en la historia natural de la enfermedad por exposiciones a sustancias químicas, hay, digamos, 3 etapas, así como lo maneja el modelo epidemiológico para cualquier otra enfermedad, solo que aquí nos vamos a enfocar en las intoxicaciones. Entonces tenemos inicialmente la etapa prepatológica o la etapa antes de que empiece la enfermedad. Es en esta etapa cuando ocurren los fenómenos de absorción, ocurren los fenómenos de distribución que ya vimos, ocurren los fenómenos de metabolismo, excreción. Durante estos van a ocurrir algunas alteraciones bioquímicas que pueden ser reversibles, pueden ocurrir alteraciones celulares que también pueden ser reversibles una vez que se recambia ese epitelio, por ejemplo. Y bueno, ocurren los efectos del todo nada o los efectos estocásticos que estuvimos viendo en las clases pasadas. En la etapa patológica, digamos, todo esto es subclínico, ¿no? En la etapa patológica hay un desbalance entre el daño, por ejemplo, que puede haber en estas alteraciones celulares y los sistemas de reparación que puede tener el cuerpo. Puede haber los fenómenos de muerte celular y remodelación cuando la proliferación de las células que estaban ya no es posible porque se dañaron capas más profundas y entonces a lo mejor ese epitelio del sistema respiratorio pues ya no se va a recambiar por el mismo tipo de células ciliadas, ¿no? A lo mejor cambia por otro tipo de epitelio, entonces remodelaciones, cicatrización, etcétera. Puede haber aquí, ya es cuando este desbalance entre la destrucción celular nos lleva a disfunción de un órgano o a la alteración de algunos de los biomarcadores que estábamos también platicando anteriormente. Hay alteraciones en las constantes fisiológicas dada la disfunción de ese órgano o sistema. Y bueno, aquí es cuando tenemos signos y síntomas compatibles con una intoxicación. Y bueno, en la etapa postpatológica es cuando ocurre la reparación celular, que puede ser regenerada o no. Hay una recuperación parcial o total de la función del órgano. Podemos encontrar estigmas de la intoxicación o de la exposición. Y bueno, aquí lo que nos queda es ver cómo está la función residual del órgano que pudo haber sido dañado por la sustancia química. Entonces nosotros podemos, cuando estemos abordando un caso o una empresa que tuvo un caso, denme un segundo otra vez. Listo. Vamos a poder identificar quizás en alguna de estas etapas, a las personas, perdón, las vamos a ubicar en las 3 etapas o en alguna de las 3, o sea, en diferentes, a eso me refiero. Entonces, bueno, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer cuando estamos haciendo una intervención? Cuando estamos en la etapa prepatológica es cuando hacemos todos los estudios de riesgo y el programa de vigilancia de la salud y todo lo que en general hemos estado aprendiendo en la residencia, ¿no? Entonces, particularmente en sustancias químicas, es en esta etapa cuando hacemos el reconocimiento y estudio de riesgo toxicológico, ya sea de la empresa o del desastre ambiental que hubo. Aquí es donde se realiza el monitoreo del medio ambiente laboral o el muestreo ambiental del agua, de la tierra, de donde se esté sospechando que es la fuente del tóxico. Aquí es cuando se hace la medición de los biomarcadores, el monitoreo biológico de exposición y el monitoreo biológico de efecto. Y aquí es donde se implementan pues todas las medidas de prevención para contener que siga la exposición de las personas. La etapa patológica, bueno, aquí ¿qué nos toca hacer? Nos toca hacer el diagnóstico y el tratamiento de la intoxicación, ya sea aguda o crónica. Nos toca hacer el estudio de brote, eso también es algo que, sobre todo cuando estamos hablando en el contexto de una empresa o de un desastre ambiental, entonces nos toca también hacer el estudio y delimitarlo, ver hasta dónde llegó, cuántos afectados hubo, y bueno, todo eso es un diseño que también se tiene que elaborar para poder identificar los posibles casos. Así como se estudian los brotes infecciosos, bueno, también hay metodologías muy similares para poder identificar los brotes por sustancias químicas, y entonces tendremos que hacer la definición de caso probable, caso definitivo, etcétera, ¿no? Igualito, solo que ellos manejan regularmente pruebas con anticuerpos y pruebas con clínicas, ¿no? A lo mejor un escenario clínico que es un caso sospechoso, una prueba de anticuerpo que lo hace probable,
y a lo mejor el aislar el microorganismo en un caso confirmado. En nuestro caso, pues es diferente. Tenemos que diseñar los perfiles diagnósticos en diferentes etapas de acuerdo al escenario. Y bueno, con el objetivo de identificar los casos y también ver si necesitan diagnosticarse y tratarse, ¿no? Posibles casos que luego confirmaremos y daremos algún tratamiento. Entonces, esto se hace en la etapa patológica, ¿no? Y en la etapa postpatológica, bueno, también hacemos el diagnóstico, pero ahora retrospectivo, de que hubo una intoxicación y quizás estoy viendo yo estigmas o secuelas. Tengo que hacer la evaluación de la función residual del órgano que pudo haber estado dañado. Después darle el valor, evaluar las secuelas de acuerdo, ahora sí, a si es para una enfermedad de trabajo que tuvo una secuela, pues hacer la evaluación de acuerdo a la ley. Si es una cuestión ambiental, regularmente ahí se ve algún diagnóstico también como una secuela. Y ocasionalmente hay algunas deliberaciones ya son juicios, pues, donde luego puede haber alguna orden de cómo se pueden también hacer evaluaciones de secuelas. De las que me ha tocado ver, regularmente nos piden hacer similitud con la Ley Federal del Trabajo. Incluso en pacientes pediátricos me ha tocado ver que en algunos casos legales, que no es el derecho al seguro de riesgos de trabajo que normalmente estaríamos dando con la evaluación de secuelas, pero hacemos una evaluación técnicamente similar, dado que en México es lo único que hay como oficial para evaluar la función residual de algún órgano, hablando legalmente. Y entonces ha habido resoluciones de jueces que nos han dicho, tienen que hacer la evaluación como si fuera la tabla de enfermedades de trabajo, aunque sea un niño, ¿no? Entonces, hay ocasiones así, lo he visto en algunos casos y bueno, es algo que en México pasa, pues. Pero bueno, el chiste es que se tiene que hacer un mecanismo para evaluar la función y para después, si hay alguna compensación económica, para evaluarla. Y bueno, nos toca la reincorporación laboral con esta información que obtenemos de las evaluaciones clínicas que hacemos. Entonces, digamos, esto es como el quehacer del toxicólogo industrial en las diferentes etapas de la enfermedad. Como les decía, aquí les puse unas flechas a los dos lados porque, bueno, puede ser que encontremos personas cuando estamos abordando un escenario en los tres tipos y, bueno, las personas en la etapa patológica las queremos regresar a la parte preventiva, aunque ya hayan tenido secuelas, pues las queremos reincorporar y estar en programas preventivos. Las personas que tuvieron un evento agudo crónico activo, pues también las queremos curar y regresarlas acá. Y bueno, idealmente quisiéramos que todas las empresas estén acá. Pero la realidad es que a mí me ha tocado hacer intervenciones en empresas donde encuentro personas en los tres puntos, ¿no? Y entonces es tratar de regresarlos a todos para acá, lo que nos va a tocar hacer con este tipo de acciones. Ahora, bueno, esta es una extracción que hice del 2019, antes de que nuestra estadística estuviera como muy contaminada con COVID y la liderara COVID. Y bueno, las del 2023 que ya salieron, pues más o menos la distribución es similar. ¿Qué es lo que más vemos en el IMSS? Pues son las neumoconiosis. Hablando de sustancias químicas, en enfermedades de trabajo en general ya saben que por muchos años fueron los trastornos musculoesqueléticos. Ya en la última memoria volvió a estar arriba el trauma acústico, pero bueno, hablando solamente de los diagnósticos antes de la actualización de la tabla de enfermedades de trabajo en la forma de codificarse, es esto. Ahorita estoy trabajando yo una codificación para que podamos tener como estadística de intoxicaciones con la información con la nueva tabla y los nuevos diagnósticos CIE. Por eso no les pongo las del 2023, pero bueno, cuando ya lo tenga ahí trabajado, lo estoy sacando para otro proyecto, entonces se las voy a alcanzar a presentar antes. Pero, digamos, en general no ha cambiado tanto. O sea, de sustancias químicas lo que más diagnosticamos son neumoconiosis. Otra cosa que hice en este pues, pequeño análisis, ¿no? Es algo ahí muy sencillo. Es ver en las regiones del país, divididas por regiones, pues, qué tipo de intoxicaciones son las que vemos más, ¿no? O enfermedades por sustancias químicas. Entonces, si otra vez analizamos las neumoconiosis, pues sí, en el norte es lo que predomina y en segundo lugar en el centro. Pero si hablamos de intoxicaciones, de acuerdo a como lo clasificamos en la memoria estadística, que son pues sobre todo las intoxicaciones agudas, pues lo que más tenemos, o las de plaguicidas o estas, bueno, las que más tenemos son en la región occidente, ¿no? Y bueno, cuadra porque es una región pues agrícola, manufacturera, de ese tipo de cosas, al contrario del norte, que pues tiende a ser más minería, ¿no? Y industrias secundarias a la minería. Entonces, bueno, acá en segundo lugar de todas, pero tenemos una gran proporción de enfermedades
enfermedades por intoxicaciones agudas. Ahora, hepatitis, que bueno, son otras ocasionadas, bueno, también se ve medio equilibrado acá, igual predomina en la región occidente. Esta clave es donde metemos todo lo pulmonar que no es intersticial, o sea, son las afecciones respiratorias por gases, humos y vapores, que así está clasificado en el CIE y así lo englobamos según varias fracciones de la tabla de enfermedades viejita. Y bueno, aquí vemos que en esta predominan en la región centro. Y bueno, también nos cuadra con el tipo de industrias, pues que en el centro no hay tanta minería, no hay tanta agricultura, y bueno, se centra más en productos de combustión, en industria química a lo mejor pues tenemos como fabricación de sustancias químicas, de cloro, de productos de limpieza, ese tipo de cosas, y bueno, cuadra, ¿no? Con lo que tenemos acá. Mentales, bueno, incluye todo, pueden ser por sustancias químicas o pueden ser por factores de riesgo psicosociales, porque en la casuística del IMSS no se diferencia como tal en las de esos años, pero bueno, la pongo porque son diagnósticos que pueden ser, y también aquí está muy equilibrado, como que se diagnostican mucho. Cáncer diagnosticamos muy poquito, y bueno, 44 casos para todo un país, pues es muy poco, ¿no? Y bueno, así, asma también muy poco, por todos los retos diagnósticos que ya vieron en su clase de neumo, que tiene diagnosticar asma de origen del trabajo, y así hacia abajo, ¿no? Menos comunes, enfermedades de vía aérea pequeña y de vía respiratoria inferior, pues muy poco en general. Diagnosticamos enfermedades intersticiales y luego enfermedades de las vías respiratorias, ¿no? De las vías aéreas grandes. Y bueno, eso es en general la casuística antes de la actualización de la tabla de enfermedades de trabajo para tener como ese contexto de cómo se está diagnosticando. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos? Que la industria en México, pues es ampliamente variada. Tenemos industrias, digamos, bastante refinadas, como la industria electrónica, que hay demasiada industria electrónica en muchas zonas del país y que, bueno, están expuestos a los productos de los microcomponentes, tienen productos de combustión, usan solventes para hacer algunas, digamos, como limpiezas y preparaciones de las tarjetas. Entonces, digamos, aunque es una industria aparentemente muy limpia, pues sí vemos enfermedades de trabajo en este tipo de industrias. También tenemos, como ya lo vieron en nuestra propia casuística, una gran influencia minera en varias partes del país. Tenemos, desde luego, la industria secundaria de la minería. Tenemos en toda la región de Guanajuato, Jalisco, pues mucha industria de curtiduría, que también es pues todo un festín de sustancias químicas que hay por allá. Tenemos fabricaciones, tenemos mucha industria automotriz, por lo tanto, todo lo secundario a la industria automotriz también, que incluye desde laminado y pintura, desde corte de metales, tenemos pues en la pintura todos los solventes que se utilizan para como cuerpo de la pintura, tenemos la fabricación de baterías, el reciclado de baterías, el armado de los autos, o sea, y en todos esos procesos pues hay exposición a metales, a solventes, a polos inorgánicos, incluso a metales ampliamente tóxicos como cadmio, plomo, que son parte de algunas de las piezas, etcétera, ¿no? Incluso procesos electrolíticos para poder cromar, para poder recubrir piezas para darles una mejor resistencia, conductividad, etcétera. O sea, la industria manufacturera de vehículos en Monterrey, también en algunas regiones del occidente, pues son bastante fuertes y bueno, tenemos gran cantidad de exposiciones a sustancias químicas. Tenemos también mucha industria informal en toda la región de Puebla, Tlaxcala, bueno, también en algunas regiones del occidente. Tenemos mucha artesanía vidriada donde tenemos problemas de plomo. Si entraron a la sesión del viernes, pues bueno, ahí vimos un caso de estudio ambiental también que muy interesante y que también tiene que ver con este tipo de artesanías y que bueno, si bien no son industrias formales como tal, pues generan un problema ambiental muy importante y bueno, los casos nos llegan al IMSS, ¿no? A lo mejor no como trabajadores, sino como personas que se expusieron de manera secundaria. Entonces, bueno, tenemos mucho que estudiar en cuanto a intoxicaciones porque tenemos gran cantidad de industria, ¿no? Y bueno, la industria del campo no se diga. Son unas, fui a dar unos cursos alguna vez por allá en Michoacán. Bueno, aquí hay un aguacate y bueno, tenemos a personas que son aplicadores de plaguicidas y miren, esta persona
aplicando plaguicidas con la mano, es un organofosforado, por cierto, entonces una sustancia que se absorbe por la piel y así se acostumbran a trabajar en muchas partes del campo, ¿no? Bueno, otros trabajadores que están también aplicando con presurización y sin ningún tipo de equipo de protección personal, bastante joven. Y esta foto me gustó mucho porque alcanzamos a tomar la foto justo cómo están aplicando contra el viento y aquí viene el propio plaguicida directamente a la persona, ¿no? Entonces, pues hay muchas prácticas mal hechas. Los almacenes con sustancias químicas peligrosas ahí tiradas en el piso, en la tierra, esto se va al subsuelo y nos contaminan los pozos y bueno, todo un círculo vicioso de utilizar mal las sustancias químicas. Bueno, esta es una industria de la curtiduría, aquí está la piel y aquí tenemos esta es una trabajadora que está haciendo mezclas para poder hacer pigmentos. Y bueno, aquí yo le decía pues que qué mal que esté teniendo recipientes con alguna sustancia química, que bueno, son recipientes de refresco, ¿no? Y aparte del mismo color de este refresco. Entonces yo le decía, pues, ¿por qué lo tienes ahí y te puedes equivocar y tomarle? Me decía, no, es que yo ni tomo refresco, de hecho nada más lo tengo para reciclar. Entonces, pues no es una sustancia química, no estoy comiendo en mi área de, o sea, no es una sustancia, es un pigmento. Digo, bueno, pues tampoco es refresco rojo ni refresco azul, ¿no? Y me decía, no, pues sí son mis pigmentos. Y le dije, bueno, y entonces este es pigmento amarillo. Y ya me dijo, no, ese sí es mi juguito porque me da mucho calor, ¿no? Entonces, o sea, malas prácticas. Yo he tenido casos de personas que de verdad se equivocan y le toman y se intoxican. Una vez me tocó un caso de un trabajador que se tomó paraquat y el paraquat pues es altamente letal en intoxicaciones por vía oral y le tomó pensando que era el refresco porque lo tenía en una botella de refresco, ¿no? Y bueno, a pesar de que vomitó y lo escupió y todo, pues sí quedó con fibrosis pulmonar esa persona. Porque vamos a ver en el tema, pero es muy fibrótico esa sustancia por vía oral. Entonces, bueno, esta es una como reflexión que leí en un documento de la OMS que me gustó. Decía, bueno, en países tercermundistas se utiliza el 30% de las sustancias químicas, pero ocurren el 80% de las intoxicaciones a nivel mundial. ¿Por qué? Porque usamos mal las sustancias químicas. Y bueno, con esa introducción en cuanto a los problemas que podemos llegar a tener en el medio ambiente laboral, a ver, denme un segundito, por favor. Listo. Entonces, ¿cuáles son los 10 pasos para poder abordar un paciente que tiene una posible intoxicación? Estos son los 10, digamos, que didácticamente les propongo para que podamos sospechar en la mayoría de los casos, ¿no? Y es la metodología que yo he utilizado para muchos casos que me ha tocado atender y en los que inicialmente no era tan obvia la posible enfermedad, ¿no? O de trabajo o exposición ambiental. Entonces, bueno, el paso número 1 es el antecedente de exposición y ahorita vamos a ver en qué escenarios. 2 es la sospecha clínica de una intoxicación. 3 son los factores de riesgo que pudieran estar asociados. 4 es el toxíndrome o enfermedad de trabajo característica. 5 es cuando yo no conformo un toxíndrome o una enfermedad de trabajo característica, la descripción de los órganos y sistemas principalmente afectados. 6
una reflexión acerca de la concordancia del tóxico que yo sospecho con el cuadro clínico. 7, pruebas terapéuticas. 8, pruebas diagnósticas. Y 9 y 10 son las relacionadas con la prevención. El monitoreo ambiental y biológico, que conforman como partes de la higiene industrial, y el programa de vigilancia de la salud, como para poder no dejar solamente el diagnóstico, sino incluso qué recomendaciones tendríamos que dar. Entonces, esos son como los pasos y los vamos a ir viendo de uno por uno. Entonces, paso 1, antecedentes de exposición. Bueno, si hay una persona que tuvo una manipulación de un producto químico de alta peligrosidad, pues bueno, hay que sospechar, ¿no? O sea, eso es algo, digamos, un poquito obvio. 2, que tenga un periodo de exposición prolongado. ¿Qué puede ocurrir? Sobre todo en nuestro contexto en el que es una persona que el razonamiento que siempre hacen es que, bueno, yo tengo trabajando con eso todo el tiempo y nunca me ha pasado nada. Pero puede ser que ocurra un antecedente en el que la persona trabajó más horas, hizo tiempo extra, hubo un incremento en la productividad, faltó un compañero de trabajo y tuvo que trabajar más en menos tiempo. Bueno, cualquier cosa que haya podido condicionar un cambio en el patrón usual de trabajo, pues bueno, nos puede hacer sospechar que algo cambió y entonces tengamos una razón que me explique por qué hoy sí llegó a la dosis, ¿no? En casos ambientales, bueno, contacto en zonas evidentemente contaminadas o con fuente definida, ya tenemos regiones de emergencia ambiental catalogadas por el gobierno federal en México. Entonces, bueno, personas que habiten en esos lugares y que tienen algunas, después vamos a ver con alguna sospecha clínica, pero que vivan cerca. Nos ha tocado atender casos de pacientes que se caen a algún río contaminado y presentan un cuadro clínico y bueno, ahí andan pensando en enfermedades genéticas ahí que les causan daño multiorgánico. Bueno, cuando hay una evidencia obvia de que cayó al río más contaminado del mundo, de México, y el cuadro, bueno, era compatible con arsénico. Entonces, casos así, donde, bueno, hubo un contacto con una fuente ambiental definida, ¿no? Y sobre todo, en nuestro contexto de trabajo, pues haber estado en un espacio confinado. Eso es un factor de riesgo así, o un antecedente de exposición, pues muy, muy importante. Eduardo Martínez, ¿estás por ahí? Eduardo Martínez, a la 1, a las 2. Brisa Ramírez, ¿estás por ahí? Sí, soy Rita Ramírez. Ay. ¿No? Edna No Ortega. puedo desbloquear mi micrófono. ¿Estás por ahí, Elia Higuera? Ah, Y aquí doctor. estoy. Ah, perdón. Es que hace ratito no podía desbloquear mi micrófono. Soy Rita Ramírez. Ah, ok. Bueno, Rita, ¿qué es un espacio confinado? ¿Te acuerdas? Para no perder el contexto. Un espacio confinado es un espacio en donde pues no debería de estar trabajando una persona, es un espacio que tiene poca luz, poco oxígeno. Eso es lo que recuerdo. Hay una definición normativa, sí pueden trabajar personas en espacios confinados y hay una norma para eso, pero Es la entonces norma sí, Elia, te 33. había dicho, Perdón. ajá, ¿y te acuerdas cuál es la definición entonces? Porque hay una definición de un espacio confinado. No me acuerdo de la definición, nada más me acuerdo de la norma. Ok, Elia, ¿tú te acuerdas? Es un lugar sin ventilación natural o con ventilación natural deficiente y Ajá, pueden trabajar una o más personas, pero tienen medios limitados o restringidos para salir o para entrar. ajá, solo tienen una
forma de entrar y de salir, y entonces no ocurre ventilación natural por esa situación, ¿no? O sea que la definición de un espacio confinado son muchos espacios de los que seguro han visto en las empresas en las que visitan. No, usualmente piensas, no, bueno, es un pozo donde se tiene que meter el trabajador. No, puede ser un cuarto que solo tiene una puerta y ya, y eso puede ser ya un espacio confinado, ¿no? Porque no hay ventilación natural, no hay ventanas, no hay corriente de aire. Entonces, sí es tal cual esa definición. Y entonces son muy comunes. Estos espacios son especialmente peligrosos cuando hay una fuente interna, porque, claro, como no hay una buena forma de ventilar, las sustancias químicas pueden concentrarse dentro del sitio. Entonces, bueno, por eso haber estado en un espacio confinado es un antecedente de exposición. Y sobre todo si hay una fuente generadora activa, por ejemplo, un motor que puede estar generando combustión interna, que me puede estar consumiendo el oxígeno o incrementando la presencia de gases de combustión, es sumamente peligroso en un espacio confinado. También puede ser una sustancia química abierta o que tenga una alta volatilidad. Por ejemplo, un ejemplo clásico, un pintor que está pintando uno de estos espacios que no tiene ventilación y que tiene los botes de pintura a base solvente abiertos, bueno, es un riesgo. Entonces, haber estado en un espacio confinado es pues un antecedente de exposición importante. A lo mejor para nosotros estos antecedentes, salvo el último, y bueno, el penúltimo, porque tenemos que conocer las fuentes, digamos, reconocidas en el país de contaminantes ambientales. Pero a lo mejor estos otros, pues para nosotros suenan un poquito más obvios. Estas siempre se las pongo sobre todo cuando capacito a los médicos de urgencias, a los médicos que no están relacionados con el ambiente de trabajo, porque luego llega un paciente con acidosis metabólica, con anion gap alto, y por ejemplo, Fernando Medina. Fernando, ¿tú en qué piensas cuando te llega un paciente que tiene una alteración del estado de alerta, urgencias, tiene respiración de Kussmaul, le haces la gasometría, ves que tiene acidosis metabólica con anion gap alto, es una persona como de unos 50 años? ¿Qué es lo primero que viene a tu mente? ¿Qué es lo más común de un paciente con acidosis metabólica en ese contexto? ¿Tú qué pensarías? Acuérdate de tu internado en urgencias. ¿Qué te llegaba así? ¿Qué paciente te llegaba así? Buenos días. Hola, Fer. Tal vez algún tema, alguna descompensación. Te dejamos de escuchar. Sí, me trabé. Tal vez alguna problema. A ver, Kevin te quiere ayudar. Kevin dice que él sí Hola. hacía sus guardias en urgencias, que él sí se acuerda. ¿Me O sea, escuchas? en urgencia, A ver, Kevin. sin saber su medicina del trabajo. A ver, perdón. A ver, ahora sí. Creo que estaba hablando Kevin y ahorita no sé quién más está hablando, pero adelante, Kevin. Yo pensaría en una intoxicación por metanol, de las causas más. Ay, Kevin, esa no es la causa más común, eso ya lo sabes porque ya eres médico del trabajo. ¿Qué es lo más común que llega a urgencias con acidosis metabólica? Pensar En urgencias puede ser una diabetes, cetoacidosis una diabética. descompensación, una Ya hiperglucemia. te la ganaron, Kevin. ¿Quién fue? Nayeli, ¿verdad? Exacto. No, fue Lisbeth. Ah, Pues yo Lisbeth. también Bueno. intenté. Acuérdense que estas preguntas no tienen puntos, no se preocupen. Pero sí, eso es lo que piensa un médico de urgencias o un médico que está en un servicio de urgencia o que es un urgenciólogo. Llega un paciente con esas características, le toma la gasometría, calcula su anion gap, todo lo que tenemos que hacer en un paciente en el que estás sospechando que tiene un trastorno ácido base, y lo más común es que sea una cetoacidosis diabética en nuestra población, ¿no? Entonces, con ellos nos pasa muy comúnmente que cuando les puede decir la persona, es que yo estaba manejando alguna sustancia química en el trabajo y me empecé a sentir mal, o ni les preguntan, yo estaba en el trabajo, me sentí mal y me trajeron. Y entonces lo ve clínica de acidosis, hago mis estudios, acidosis metabólica, calculo mi anion gap, así está elevado, ya, vamos a darle su bomba, ¿no? Vamos a ver, o sea, piensas en eso. Y a mí me ha tocado ver muchos pacientes cuando ya me interconsultan,
Y como bien ya nos dijo Kevin, en casos de metanol es donde a mí me ha pasado, que es una intoxicación por metanol, porque clínicamente pues, se va a comportar muy similar. Son altamente complicables. Claro, el de metanol es mucho más grave, hace falla multiorgánica, ambos son pacientes de terapia. Entonces, sí me ha pasado. Y les comento eso porque muchas veces suelen ignorar ese tipo de antecedentes, ¿no? O puede ocurrir lo contrario. También me ha ocurrido que el paciente les dice, es que yo estaba usando la sustancia química que quieran. Y luego entonces el urgenciólogo dice, ay, está intoxicado con eso, y le pone ese diagnóstico, y se aferra a que ese diagnóstico, aunque la clínica no cuadre. Por eso los demás pasos del abordaje, pues son en cadena. Primero sospecho, pero sospecho para dos cosas. Para pensar que sí, o para pensar en que lo tengo que descartar, ¿no? Entonces, pero sí, esto es por eso se los pongo. Para ustedes es más obvio porque ya están inmersos en este mundo, pero créanme, es muy común que los médicos de primer contacto o no les importe el antecedente o lo sobrepongan sobre toda la clínica, ¿no? Por eso, el paso 2 es la sospecha clínica de una intoxicación. Entonces, si yo ya tengo un antecedente de exposición, yo aquí estoy permítanme, déjenme los agrego porque se siguen inscribiendo. No había visto sus preguntas en el chat, ya por ahí ya habían comentado en el chat la cetoacidosis. Estigma ahorita lo vamos a ver, me refiero a una secuela, pero que la puedes observar en la exploración física. Por ejemplo, una cicatriz dermatológica, por ejemplo, alguna alteración que quede, ¿no? Aunque ya no se hable de una intoxicación aguda. Ahorita lo vamos a ver en otro de los puntos. Y bueno, regresando. Entonces, clínicamente, ¿cómo voy a sospechar de una intoxicación? En un escenario agudo, pues va a ser un paciente previamente sano o previamente estable, porque a lo mejor no es una persona sana, tiene a lo mejor hipertensión, ¿no? Pero previamente estable y que súbitamente inicia con un cuadro grave que es difícil de explicar por las principales causas. Las intoxicaciones agudas siempre son explosivas, siempre son dramáticas, son cuadros clínicos rápidos y que ponen en peligro la vida de la persona o que son con clínica muy llamativa. Entonces, por eso es que esta es como la primera, ¿no? Previamente sano o previamente estable, que súbitamente inicia con un cuadro grave, ¿no? Acidosis metabólica, síndrome de distrés respiratorio agudo del adulto, pérdida del estado de conciencia, cosas así, ¿no? Otro, a lo mejor en lo más crónico, pensamos en síntomas que se exacerban durante la jornada de trabajo y que bajan el fin de semana o en vacaciones, ¿no? Y el típico cuadro del síndrome psicoorgánico por solventes o la encefalopatía por solventes se comporta de esta manera. Son personas que mientras están trabajando, pues están tristes, están deprimidos, a lo mejor tienen pues alguna alteración, disminución del coeficiente intelectual, que si no tengo una prueba a lo mejor la persona lo nota, ¿no? Que tiene problemas para el cálculo, cosas de ese tipo, y que cuando se van de vacaciones mejoran, ¿no? Digo, es un poquito complicado así porque pues yo también cuando estoy trabajando me deprimo y en mis vacaciones mejoro, ¿no? Pero bueno, tienen síntomas también, tienen signos, perdón, no solamente son síntomas. O, por ejemplo, en el asma exacerbada por el trabajo, incluso el asma inducida por el trabajo, pues tenemos también síntomas respiratorios que mejoran en los días de incapacidad, por ejemplo, en esos patrones que podemos detectar en la historia clínica, pues nos tienen que hacer sospechar. Y digamos, el tercer punto es un brote. O sea, ¿qué es un brote? A ver, eso lo tenemos que ir como regresándonos a esos conceptos. María Yedid, me dio la dislexia. María Yedid. Recuérdanos qué es un brote. María, ¿estás por ahí? Sí, bueno. Listo. Recuérdanos qué es un brote, María. Pues es un término que se utiliza en epidemiología. Lo utilizamos cuando hay una aparición repentina de alguna enfermedad. Ajá, ¿y qué más? Pues es por alguna infección, pues en algún lugar específico, en alguna zona, ¿no? Ok.
Entonces, por ejemplo, ¿tiene que no existir en la zona para que se llame brote o no entendí muy bien esa parte? Pues limita como algún pueblo, alguna pequeña área. O sea, si empezamos a tener diabetes en un pueblo, ¿es un brote? Pues es que es más como de infecciones, ¿no? A O ver, sea, el Xochitl término te quiere es ayudar. más como para... ¿Cómo? Xochitl te va a ayudar. A ver, Xochitl, adelante. Como comenta la compañera, son casos que no están esperados en un tiempo y en un lugar. Nada más es la palabra que no son esperados, o sea, no están contemplados. Rebasa el Ok, número habitual de lo que se conoce. ok. O sea, puede ser una enfermedad que existe en una región, pero hay un aumento mayor de lo esperado, o sea, un aumento en la incidencia, ¿no? Número de casos nuevos en un periodo determinado de tiempo. Puede ser que sea una enfermedad como las infecciosas que se comportan de manera cíclica, pero ya sabes que en cierto periodo de tiempo hay un número esperado de casos y un brote va a ser cuando se incrementa la incidencia en ese periodo de tiempo, ¿verdad? Esa es la definición. Y en cuanto a los tipos de brotes, Xochitl, ¿cuántos te acuerdas? O sea, hablando de las causas, ya mencionó tu compañera que la mayoría son infecciosos. ¿Son los únicos? ¿Hay solo brotes infecciosos o tenemos algún otro tipo de brote? Hay otro tipo, por ejemplo, intoxicaciones, por ejemplo, en los casos del agua, ¿no? Que estaba contaminado un pozo. Ok, entonces tenemos brotes Ujú. infecciosos, brotes tóxicos y hay un tercer tipo de brote, ¿te acuerdas? De agentes causales. No me acuerdo. Los psicógenos, ¿no? Que luego también la enfermedad psicógena de masas es un tipo de brote también, porque hay una serie de síntomas que ocurren de manera súbita en la región, aumentan el valor del esperado, pero puede ser por un evento traumático severo, ¿no? Por ejemplo, estrés postraumático en una región donde hubo el sismo aquí, ¿no? O sea, ese es otro, digamos, se puede clasificar como otro tipo de brote. Pero bueno, nosotros vamos a quedar con los clásicos, que son los infecciosos y los tóxicos. Casi siempre pensamos en los infecciosos, pero bueno, hay brotes tóxicos y como bien lo comentó Xochitl, es igualita la definición, un aumento mayor de lo esperado en la incidencia de una enfermedad que puede estar delimitada en una región geográfica esperada. Acá es un poquito más difícil porque los brotes infecciosos, pues en general ya conocemos casi todas las enfermedades infecciosas o los síndromes, ¿no? A lo mejor en COVID, pues eso fue una enfermedad diferente, pero era un síndrome respiratorio agudo, o sea, sospechabas en un brote. En intoxicaciones, pues sí que es un poquito más difícil porque lo que a veces, esta incidencia no es tan evidente, el aumento de la incidencia mayor de lo esperado a veces no es tan evidente porque tienes que ver datos secundarios, que es lo que nosotros tenemos que saber hacer como médicos, hablando de lo ambiental. ¿Cuándo es un aumento mayor de lo esperado en la incidencia de enfermedad renal crónica en una región geográfica delimitada en un periodo de tiempo, ¿no? O sea, tenemos que hablar en términos de incidencia, incluso no solamente incidencia acumulada, puede ser densidad, incidencia, densidad por tiempo, por periodo de tiempo, ¿no? Número de casos nuevos en una región sensible o en densidad sería el número de casos nuevos por persona año, ¿no? O por persona mes. O sea, son indicadores epidemiológicos que nosotros tenemos que saber interpretar, comparar entre poblaciones para decir si hay un mayor caso de enfermedad renal o de cáncer de piel o de cáncer X tipo en una región determinada. Les digo, esto es más para lo ambiental. Obviamente, en empresas tiene que ser un tóxico, voy a hablar en términos de epidemiología, que tenga una tasa de ataque muy alta para que se alcance a ver en una empresa un aumento mayor de lo esperado en una enfermedad, digamos, que no esperabas, ¿no? Que sí ha habido casos. De hecho, así es como se han detectado algunos cancerígenos que no se sabía que eran cancerígenos, pero digamos que tenían una tasa de mutación tan fuerte que de una empresa, pues se dieron cuenta, ¿no? Pero usualmente tienes que analizar datos más arriba, o sea, más en términos de población. Pero bueno, por ejemplo, ahorita que estamos identificando enfermedad renal de origen desconocido
en ciertas regiones de México, en Veracruz, en Jalisco, pues nos llama la atención. ¿Por qué? Porque ya se comparó la incidencia esperada de esa enfermedad en una región geográfica delimitada, o en términos, digamos, de aparición de casos en el tiempo, ¿no? Por eso les decía, en términos de densidad, en incidencia, y al final comparas y dices, no, es que evidentemente está más alto que en otros estados, que en otras regiones, y seguramente se debe a un brote, que puede ser infeccioso, puede ser tóxico o de algún otro agente contaminante, ¿no? Del medio ambiente, pero que es algo ambiental, pues a fuerzas lo tienes que sospechar. Entonces, son cosas que nos ayudan a sospechar, a lo mejor hablando de datos. O sea, aquí hablamos de un cuadro clínico de un paciente que te lleva a urgencias. Aquí hablamos a lo mejor de los datos del paciente que te llega a la consulta externa o en tu empresa, en tus consultas que estás dando de manera regular, en tu programa de vigilancia. Y acá estamos hablando de análisis de datos, ¿no? Entonces, 3 formas en las que nosotros podemos sospechar. Ahora, también podemos denominar brote en medio ambiente laboral a 2 casos de una enfermedad poco frecuente, ¿no? Y ahí también podemos pensar en que es un brote. Una vez me tocó un caso de un hombre joven, tenía 35 años, atlético, él estaba, pues, o sea, tenía una buena condición física. Lo mandan, me lo mandaron para un probable estado de invalidez, me lo mandó el neumólogo. Y entonces se me hizo raro porque pues él se veía muy bien, de hecho él llegó caminando todo y dije, ¿cómo que un estado de invalidez? Pero es que ya cuando estaba viendo las notas del neumólogo, él desaturaba en reposo y entonces él trató de mandarlo a trabajar, lo daba de alta, se sentía mal en la empresa, llegaba pues como alguien que desaturaba, ¿no? Y bueno, le hizo estudios y bueno, tenía una enfermedad intersticial con muy, digamos, con un alto porcentaje del parénquima pulmonar y era una NIU, una fibrosis pues no específica, que ya tenía puros datos de fibrosis crónica, ¿no? Entonces para él era, bueno, este paciente siempre va a desaturar y lo mandó para invalidez. A mí me pareció un caso sumamente raro. ¿Por qué un hombre joven tan rápido, o sea, de estar trabajando normal, de repente tenía como 2 meses de incapacidad temporal, ya me lo están mandando para invalidez? Lo veo y para mí es una persona que evidentemente se deterioró en un periodo corto de tiempo. No fue rápido, o sea, fue rápido ese deterioro, tanto que todavía no había perdido masa muscular, que todavía, o sea, todavía no tenía el cuadro del típico neumópata crónico, que es el neumópata por enfermedades autoinmunes, el neumópata por, ¿cómo se llama? Fibrosis pulmonar idiopática, que es el diagnóstico que le habían dado, ¿no? Entonces, pues no me cuadró, ¿no? Como que un cuadro medio raro, que también eso hay que sospechar. Cuando no te cuadran las principales causas de ese tipo de enfermedad, pues hay que buscarle, ¿no? Cuando le hago la historia clínica, porque activé protocolo para buscar enfermedad de trabajo, cuando le hago la historia clínica, pues veo que trabaja en una industria farmacéutica, pues lo cual también me parece raro. En una industria farmacéutica suelen ser bastante limpias, pero había estado en un área de polvos, donde hacían excipientes para un medicamento, creo que era un antibiótico, pero el chiste es que él estaba en el área donde hacían el excipiente, no en el área de formulación, o sea, él trabajaba haciendo el excipiente. Entonces, estaba expuesto a un polvo y ya como me platicó el escenario él, pues ya no se escuchaba tan limpio como lo que ubicamos en la industria farmacéutica, ¿no? Porque sí era como más en volumen, hacían mucho volumen de ese polvo. Total que, pues, no encuentro en la literatura, en mi revisión y todo, algo que me explique una fibrosis pulmonar de una evolución así como me la mencionaban, y ya, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ya le hice todos los estudios para ver función pulmonar, todo eso, y pues planeé hacer una visita a puesto de trabajo, dado que no podía resolverlo con la clínica, ¿no? Y bueno, lo planeé. A la semana me llega una señora de la misma empresa, para esto yo le pregunté al trabajador, ¿no? Dentro de mi historia clínica le pregunté, ¿alguien más en tu empresa ha tenido enfermedad como la tuya? Y me dijo, tengo una compañera que ella también trae tos, también trae cosas así, pero ella pues no se ha sentido tan mal como yo, que he caído a urgencias. Le dije, dile que venga, ¿no? Y la cité. Y sí fue la señora, ¿no?
entonces ya cuando la veo, le hago estudios y ella también tenía una enfermedad intersticial, pero ella no era fibrótica todavía, era inflamatoria, el patrón que tenía era inflamatorio, tenía pues infiltrado y todo eso, ¿no? Entonces, pues yo ya le hago la historia clínica laboral y tenía exposición en el mismo puesto de trabajo por menos tiempo, perdón, por más tiempo, la señora tenía más tiempo expuesta, pero bueno, las condiciones de exposición no eran iguales, no eran la misma intensidad. Y bueno, entonces yo ya tenía un brote, tenía 2 personas de la misma empresa, de la misma área de trabajo, que habían tenido una enfermedad pulmonar intersticial cuya incidencia es sumamente baja. Entonces tener 2 en una población de un centro de trabajo que tenía 50 personas en esa área, pues es un brote, ya es un brote porque aumenta, cumple la definición, ¿no? Un aumento mayor de lo esperado en la incidencia de una enfermedad en una población geográfica delimitada, en este caso en un centro de trabajo delimitado, ¿no? Entonces, pues ya, ahí ya fue la visita, resulta que en la materia prima la habían cambiado hace como un año esa materia prima, y en la materia prima había compuestos orgánicos que, bueno, tenían, ahorita no me acuerdo el nombre de la sustancia, era un compuesto vegetal, que en la literatura sí había asociación con hipersensibilidad, neumonitis por hipersensibilidad. Entonces, lo que estábamos viendo era 2 pacientes, uno tenía la neumonitis por hipersensibilidad, pues digamos, la que anteriormente se llamaba crónica, que ya no se llama crónica porque no va en función del tiempo. Lo vimos en alguna de las sesiones ya un caso similar. Entonces, era un paciente que tenía un patrón fibrótico de la neumonitis por hipersensibilidad y una paciente que tenía un patrón inflamatorio de neumonitis por hipersensibilidad, pero ambos compatibles y con un agente causal que parecía inadvertido. O sea, obviamente yo no sabía que ese compuesto, yo no jamás sospeché ese compuesto de una planta que iba a ocasionarlo, fue buscar, pero fue con la metodología que les estoy diciendo, ¿no? Tengo una sospecha en industria química, aquí sospeché por el brote, perdón, porque la industria clínica, la industria farmacéutica no me hacía ruido a mí para pensar en una enfermedad de trabajo pulmonar, ¿no? Sobre todo, no en farmacéutica humana, en veterinaria, pues sí, pero en humanas, empresas tan pulcras, tan limpias, bueno, tenían ahí un componente, había sido un cambio en la materia prima, y bueno, si esto no paraba, iban a empezar a haber más casos. Tristemente, pues el paciente crónico sí terminó en una IPP alta porque desaturaba al hablar. O sea, estaba hablando contigo y se ponía cianótico. Le hice prueba de caminata de 6 minutos. Bueno, la IPP fue del 90% porque caminaba y desaturaba y llegaba así a 70 de saturación. Pero se me hizo un caso muy llamativo. Pero, o sea, siempre piensen, un paciente joven de 35 años, ¿por qué va a llegar con una fibrosis pulmonar idiopática, que es una enfermedad de personas más grandes? ¿O por qué va a llegar con alguna otra causa de fibrosis pulmonar tan progresiva, tan rápida, ¿no? Y obviamente en mi árbol diagnóstico había muchas cosas. Había silicosis acelerada, pero bueno, la tomografía no era de silicosis. Pero bueno, tienes que pensar en todos esos escenarios, enfermedades rápidamente progresivas, ambientales o de trabajo. Pero lo que realmente me hizo confirmar y decir no, porque sí tenía dudas. Yo también dije, bueno, hay que ver todos los anticuerpos, lo quería mandar a reuma para que ver que no sea artritis reumatoide asociada a enfermedad intersticial que puede tener sin artritis, ¿no? O otras, pues ustedes saben que hay un montón de enfermedades autoinmunes que empiezan en el pulmón y luego ya empiezan a ser más llamativas. Entonces, o sea, no me cuadra un hombre joven con rápidamente, o sea, cuando ya me llega la segunda paciente dije, no, esto es un brote y el origen es de trabajo, entonces hay que buscar cuál es la causa. Y obviamente sí completé protocolo, se mandó a reuma le hizo anticuerpos, no tenía nada positivo, no hay anticuerpos específicos para la mayoría de los tóxicos laborales, pues para hacer pruebas de parche, todo eso para el protocolo, pero en el árbol diagnóstico no es necesario, como pues ya lo vimos en esa sección donde hay un protocolo que con clínica y el estudio del medio ambiente laboral, la opinión de los médicos del trabajo se puede llevar al diagnóstico. Y sí, se hizo todo el estudio, se buscó en la literatura, se encontró el componente y hacía match, ¿no? Entonces, descartando otras enfermedades, se logró. Pero justo, o sea, yo les soy sincero, yo no sabía, yo no estaba seguro, solo se me hizo, cuando lo empecé, fue como solo una espinita de qué raro que un hombre tan joven. Fue lo único. Cuando me llega la otra señora, ya es cuando digo, esto es de trabajo. Entonces, así es como les puede llevar el caso a sospechar. ¿Qué era lo más fácil en el operativo para mí? De haber dicho, sí, ya me dijo el neumólogo que es enfermedad pulmonar idiopática. Esa enfermedad idiopática es causas genéticas, causas N, pero no son ambientales. Sí, invalidez, ¿no? Y ya, eso hubiera sido lo más fácil.
pero pues siempre sospechen cuando vean este tipo de cositas. Entonces, bueno, brote algo que te hace sospechar de manera inmediata. Otro, sospecha de intoxicación en pacientes crónicos. Y ya son más o menos lo que les había hablado, ¿no? Aumento mayor de lo esperado en la incidencia de una patología, a lo mejor en una región geográfica, en un poblado, en una ciudad, en un estado, ¿no? En un país. Y aquí el típico, enfermedad renal crónica, es el que ya les comenté. Alteraciones en el desarrollo psicomotor. Tristemente, hay brotes que tú los vas a detectar siendo los de plomo. Los de plomo a las concentraciones bajas, lo veíamos en la sesión, pueden ser tan inadvertidos que puede ser simplemente una población que es menos, que tiene menos capacidad cognitiva. Ocurrió en Coahuila en los años 80, 90, cuando hubo todo este desastre ahí de las minas del norte, y que lo que encontraron fue niños que tenían disminución pero detectado, o sea, disminución del desarrollo psicomotor detectado en pruebas neuropsicóticas, no tan evidente, pero sí evidente en las pruebas, o sea, no tan evidente clínicamente, y que cuando hacen el estudio ambiental, pues detectan que en las casas de las personas había plomo y había cianco, en la sangre de los niños había plomo. Entonces, pues a veces se detectan así, con cosas muy sutiles, TDAH, eso también se pasó en esta población, TDAH, porque hay un aumento mayor de lo esperado de trastorno por déficit de atención e hiperactividad, síntomas similares a resfriado en poblaciones que a lo mejor están inhalando humos con zinc de alguna emisión de alguna empresa, entonces, o inclusive los mismos soldadores, la enfermedad del soldador, del inhalador de zinc, pues se parece a una gripa, etcétera, ¿no? Hay muchas posibles causas en las que podamos tener sospecha ahí por crónica. Y bueno, vamos a pararle aquí, porque ya estamos un poquito en tiempo. Listo. Vamos a quedarnos en el paso número 2. Aquí es donde más me gusta como regresarnos a la clínica, porque muchas cosas son de cosas que vieron en otras clases de la especialidad o en otras clases de medicina. ¿Sale? ¿Alguna duda o algo antes de terminar en lo que hemos hablado hasta ahorita? ¿No? Perfecto. Bueno, pues entonces nos vemos en la siguiente clase.